Queridos amigos, ¿qué harían si un día descubren que la familia, ese lugar que debería ser el refugio más seguro y lleno de amor, se convierte en un verdadero infierno? Esa es precisamente la tragedia que está viviendo Tubi. No se trata solo de las heridas provocadas por un esposo indiferente, sino también del tormento constante de una madrastra calculadora y cruel, que no pierde oportunidad de hacerle la vida imposible. Cada día Tubi lucha contra el dolor y la soledad. La gran pregunta es, ¿esta desgracia la llevará a derrumbarse, a convertirse en una mujer frágil y derrotada? ¿O por el contrario, estas pruebas despiadadas forjarán en ella una nueva fuerza, transformándola en una mujer valiente, decidida y dispuesta a luchar con todo por recuperar su felicidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿El destino de Tubi la conducirá hacia la luz o la arrastrará irremediablemente a la oscuridad? Los invito a seguir conmigo esta historia llena de emociones y a dejar su opinión en los comentarios. Quizás una palabra de ustedes pueda ser la chispa que ilumine el camino de Tubi. Mitch, tras volver a casa, ni siquiera la presencia de su padre pudo llenar el vacío en el corazón de Tubi, porque en ese mismo hogar siempre acechaban los ojos fríos y llenos de rencor de una tía cruel. Cada amanecer, cuando la niebla aún cubría los caminos, Tubi debía levantarse muy temprano. Sus pies descalzos helados por el rocío recorrían colinas enteras para recoger manojos de verduras, juntar leña o cuidar del corral. Era demasiado peso para los hombros de una muchacha tan joven, y aún así, al regresar agotada, apenas cruzaba el umbral, una voz desgarradora rompía el silencio desde la cocina. «Tubi, ¿dónde te has metido? ¿Acaso no sabes preparar mi desayuno?» Inútil. Cada palabra era como una daga, clavándose en lo más profundo de su corazón, ya marcado por tantas cicatrices. Cada vez que su nombre resonaba en aquella casa, el cuerpo entero de Tubi temblaba y el miedo le recorría las venas como un veneno. Pero en medio de ese silencio doloroso, sus ojos guardaban algo más, una tristeza infinita mezclada con un destello de esperanza. ¿Será posible que incluso en la oscuridad quede en ella una chispa capaz de cambiar su destino? ¿Podrá la resignación salvarla o solo la condenará a convertirse en una sombra atrapada en su propio sufrimiento, hasta que un día un acontecimiento inesperado la obliga a enfrentarse cara a cara con su mayor miedo? Ese instante será decisivo. ¿Seguirá siendo un ave enjaulada o desplegará por fin sus alas para iniciar el vuelo hacia la libertad y reclamar la felicidad que le pertenece? Tras varias palabras de consuelo de su padre, en el corazón de Tubi había nacido una pequeña chispa de esperanza. Quizás con el tiempo aquella mujer llegaría a cambiar y a tratarla con cariño. Pero todo fue un espejismo, porque la verdadera naturaleza de su madrastra jamás podría ocultarse. Una noche la casa entera se hundía en un silencio pesado. El padre, sentado frente a la mesa de madera desgastada, levantó la mirada cansada hacia su esposa y con voz contenida murmuró: «Tubi solo estará aquí unos días. Por favor, no la trates así». Pero la respuesta fue un latigazo. La mujer alzó la barbilla, sus ojos centellearon con furia y replicó con un grito cortante: «Fácil decirlo. ¿Y qué hay de mí? ¿Acaso ya no me quieres? He sacrificado mi vida entera y aún así lo único que te importa es ella. He tenido que cargar con tu hija y con la mía. ¿Sabes lo que significa ese peso?». Su voz aguda atravesaba las paredes como cuchillas, cada palabra rebotando en el aire con un veneno imposible de ignorar. El padre apretó el puño con tanta fuerza que las venas se le marcaron en la mano, pero permaneció en silencio.
solo bajó la cabeza, atrapado en una mezcla de culpa y resignación. Mientras tanto, Tubby, oculta tras una vieja pared de madera, escuchaba cada palabra como si fueran piedras cayendo sobre su frágil corazón. Con los ojos llenos de lágrimas, se preguntaba: ¿por qué mi existencia se ha convertido en una carga? ¿Por qué mi padre debe sufrir tanto? Solo por mí. En ese instante aquella pared parecía un muro que separaba dos mundos. De un lado, la tormenta de reproches; del otro, una niña rota en silencio. Pero en el fondo de sus ojos comenzó a brillar algo distinto. No era miedo como siempre, era determinación. Tal vez aquellas acusaciones y esa crueldad fueran, sin quererlo, el fuego que encendería su fuerza interior, transformando su dolor en poder. ¿Seguirá Tubby siendo solo una sombra escondida tras la pared, escuchando cómo otros deciden su destino? ¿O llegará el día en que cruce ese umbral y se atreva a enfrentarse al mundo para reescribir con valentía su propia historia? Aquella tarde, el cielo se pintaba de dorado con los últimos rayos del sol. Tubby y su hermano pequeño Lindó corrían y reían en el pequeño jardín a las afueras de la casa. La risa cristalina del niño rompía, aunque fuera por un instante, la pesada atmósfera que solía reinar entre aquellas paredes. Con una mirada llena de ternura, Tubby lo observaba. Cada paso suyo parecía un gesto de protección, como si quisiera abrazar y resguardar toda la inocencia de la infancia de Lindó en su propio pecho. Al regresar, los dos se sentaron frente a la vieja mesa de madera, desgastada por el tiempo. Con paciencia infinita, Tubby le enseñaba a escribir, a resolver sumas sencillas, escuchando cada suspiro y cada duda de su hermano. No era solo una hermana mayor, era como una segunda madre, siempre vigilante, siempre dispuesta a cargar con todo para que él pudiera tener un poco de paz. En esos breves instantes, Tubby lograba olvidar los reproches, las discusiones, las heridas. Guardaba esos momentos de calidez como un tesoro, una fuerza silenciosa que la ayudaba a seguir caminando en medio de su tormenta personal. De pronto una silueta apareció en la puerta. Era su padre. Entró despacio con un gesto cansado y en sus manos llevaba una prenda nueva, aún con el aroma del tejido fresco. La colocó frente a su hija y con la voz temblorosa murmuró: «He visto que tu ropa ya está muy gastada. Te he comprado esta. Pruébatela, hija». Los ojos de Tubby se iluminaron de inmediato. Una sonrisa floreció en su rostro, una sonrisa que hacía tiempo no se veía. Por un momento todo el dolor y la tristeza parecieron desvanecerse, porque entendió que después de todo, su padre seguía siendo el único refugio seguro, el lugar donde podía descansar sin miedo. Con timidez se probó la prenda. La tela nueva resaltaba sobre su figura delgada, y aquella mezcla de vergüenza y emoción la envolvió por completo. Fue entonces cuando la voz alegre de Lindó estalló como un canto inocente. «Hermana, te ves hermosa, pareces una princesa». Aquella frase ingenua cargada de amor fue como una brisa suave en el corazón herido de Tubby. En la mirada cálida de su padre y en la risa sincera de su hermano, comprendió que aún existían pequeñas piezas de felicidad que la mantenían unida a la vida. Pero, ¿cuánto durará esa paz tan frágil mientras la sombra de una madrastra cruel acecha en la oscuridad? ¿Será capaz Tubby de proteger esa pequeña llama de esperanza? ¿O el viento implacable de la desgracia volverá a apagarla? El amor de una madre suele compararse con la inmensidad del mar. Sin embargo, para Tubby, ese océano no existe en su vida, solo queda un vacío doloroso. Nunca conoció el calor de unos brazos maternales. Lo único que la acompaña
es la silueta silenciosa de su padre, siempre presente, siempre protegiéndola desde las sombras. Ese hombre endurecido por las tormentas de la vida ha hecho de la fortaleza su escudo. No promete grandes cosas ni pronuncia palabras vacías. Prefiere actuar en silencio. Con el corazón desgarrado pero firme, busca para su hija un pequeño rincón de tierra, un lugar donde ella pueda empezar de nuevo, lejos de la crueldad que la rodea. Pero guarda en secreto este plan, temiendo que si lo revela demasiado pronto, esa esperanza tan frágil termine rompiéndose en las manos de Tuvi. Ella, mientras tanto, carga con todo el peso de sus miedos y responsabilidades. Cada día avanza entre el temor y la resistencia, intentando trazar su propio camino. No solo busca escapar de la oscuridad que la oprime, sino también reencontrarse con la luz que le devuelva el sentido a su vida. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo transformar el dolor en fuerza? ¿Cómo convertir los insultos, las humillaciones y las miradas frías en el motor para seguir adelante? Hoy más que nunca, Tuvi necesita una palabra de aliento, un consejo, una frase de apoyo. Incluso el más pequeño gesto de empatía puede convertirse en la antorcha que ilumine su alma perdida en la penumbra. ¿Qué harías tú en su lugar, entre el amor silencioso de su padre y los fantasmas del miedo que la persiguen? ¿Qué camino debería elegir para no rendirse? Déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu voz puede recordarle a Tuvi que en este viaje lleno de pruebas, ella no está sola.